queridos oyentes, Dios nos bendiga en esta oportunidad cuando el Señor nos permite llegar por estos medios a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y quiero llevar una palabra de oración y que me acompañen, que dobleguemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor y le digamos: amantísimo Salvador, tú que en ese tu inmenso amor nos sacaste de allí donde nos encontrábamos y hoy nos tienes degustando, Padre mío, de estas bondades maravillosas y de tu misericordia tan grande, Señor. Quiero ponerme ante tu presencia y decirte: Señor, cuida de los tuyos, como tú lo dijiste en un momento. Señor, así espero y confío, Padre mío, porque tú eres, Señor, mi amparo y mi fortaleza. Y si es para mí ese amparo y esa fortaleza, sé que para cada uno de los que me están escuchando también lo es. Dios nos bendiga y quiero compartir una pequeña reflexión, pero grande en su contenido, que nos dice: el Señor Jesucristo enseña, predica y sana. ¿Cuánto lo creemos? Sé que muchos creemos esta palabra y quiero compartir allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, los versículos 23 al 25, que me dice así la bendita palabra del Señor. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Decía: el Señor Jesucristo enseña, predica y sana. Lo ha hecho por muchos años, por toda una vida, porque es lo que el Señor quiso compartir con la humanidad. De ahí que cuando nos dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y el Señor viene, se hace hombre, y me dice la palabra del Señor que durante su ministerio, corto tiempo de su ministerio, no alcanzan los 2 años de ministerio, mis amados, pero dice que él recorre muchas regiones, como lo hace en estos tiempos a través de estos medios, a través de cada uno de esos instrumentos, como su siervo, predicando, enseñando y sobre todo sanando. Aleluya. Porque a eso fue lo que vino el Señor, a enseñar y nosotros a aprender. Amén. El Señor vino a enseñar ese evangelio, esas buenas nuevas del reino. Me dice así la palabra: el evangelio del reino, aleluya. Es decir, la palabra de Dios para todos los tiempos, aleluya. Y Él quiere que nosotros aprendamos lo que Él nos ha dejado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, todo de nosotros necesita ese cambio. Aleluya. Y Él enseña. Cuando Él enseña, quiere decir que hay unos discípulos que dejan que haya un proceso en cada una de sus mentes
y acatan lo que escuchan de ese su maestro. En ese caso, cada uno de nosotros, mis amados, recibimos las enseñanzas del Señor. Aquí la palabra del Señor me dice que enseñando en las sinagogas, en su recorrido que hacía por toda Galilea. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga, mis amados, es una congregación. Se llevaron a cabo durante el tiempo de la cautividad, ya que no podían estar allí en el templo que se había levantado para esta actividad. Entonces se reunían grupos de 10 familias y formaban una sinagoga, y el Señor, cuando estaba en su ministerio, entraba allí aquellas congregaciones. Nos habla la palabra del Señor en los diferentes evangelios que tenemos. Según San Lucas, dice que entraba el día de reposo y compartía. Era una comunión que tenía, un medio directo, porque allí en aquella congregación era público lo que se hacía, y allí el Señor enseñaba. Él dijo: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y era lo que el Señor hacía allí, enseñaba bien el fundamento de la ley, porque el hombre lo había cambiado a su manera y él quería enseñar. Por eso dice que enseñaba predicando el evangelio del reino, la palabra del Señor. Pero también dice que sanaba. ¿Qué sanaba el Señor? Dice: sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Hay mucha enfermedad en estos momentos, mis amados. Enfermedad grave, más grave aún que la pandemia que estamos viviendo, porque es la enfermedad del pecado. Y es lo que el Señor vino e instauró, estableció ese mensaje del reino, esa palabra, esa buena nueva de salvación, esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para sanar esa enfermedad del pecado y esa dolencia que tenía sometido al pueblo. Aleluya. Y dolencia que aún en nuestros tiempos la tiene sometida a la humanidad, pero el Señor está presto para sanar esas dolencias. Y acá me dice la palabra del Señor que se difunde la palabra, la fama del Señor por toda Siria. Siria era una provincia que tenía el Imperio Romano, pero era un lugar pagano, era un lugar donde no había esa libertad de la que vino el Señor a establecer. Y por ello el Señor nos dice aquí que recorría. Él no se quedaba allí en las sinagogas, en medio de las cuatro paredes, sino que salía, recorría, porque sabía que habían almas, y Él sabe que aún hay almas. Y damos gracias al Señor porque hay estos medios, mis amados, para difundir esta enseñanza del Señor, para difundir esta predicación de la palabra, que el Señor Jesucristo sana, que el Señor Jesucristo salva, que Él bautiza con ese poder del Espíritu Santo, aleluya, y nos da sanidad. Dice que libra de diversas enfermedades a los afligidos, de diversos tormentos a los endemoniados, aquellos que están sometidos por el diablo y sus secuaces, pero que el Señor vino a ofrecer libertad a cada uno de esos cautivos. En un momento el Señor decía que se cumple la palabra del Señor hablada por Isaías, y está liberando, está permitiendo que haya libertad, está sanando, aleluya.
el Señor Jesucristo aún enseña, aún predica y aún sana, mis amados. Por eso el Señor, en su infinita misericordia, nos dice que está a las puertas. Está presto, mis amados, a enseñarnos, a liberarnos, a sanarnos totalmente. Dios les bendiga. Dios sea permitiendo que haya ese entendimiento y que nos demos cuenta verdaderamente que el Señor, al que cree en Él, le da un cambio total. Soberano Señor, permite que esta palabra, Señor, llegue allí en el lugar indicado. Caiga, Señor, en un terreno fértil y que haya, oh Dios, esa liberación, que haya ese cambio, que haya esa transformación, mi amado Salvador, porque sé que aún hay muchos cautivos, pero tú, Señor, estás liberando, tú, Señor, estás sanando. Aleluya. Dios les bendiga.